Bueno, mi nombre es Viana Sánchez Gallegos y tengo dos pequeños, mi niña Aitana. A pesar de hacerme varios ultrasonidos, en ninguno me dijeron que mi niña venía con labio hendido. Me enteré hasta el día de su nacimiento, fue cuando yo me vine a enterar. Me alivié en el Gustavo Vaz y a la bebé me la mostraron un poquito después tapada, porque no sabían, yo me imagino que cuál iba a ser mi reacción. Pero la verdad es que no, pues yo lo asimilé desde el momento en que ella nació y la vi, así tal cual. No fue a lo mejor no me llevé una gran impresión. Simplemente dije, pues hay que echarle ganas para adelante. Sí, a lo mejor fue un poco duro porque ella más que nada es la que va a pasar todo el procedimiento, ¿no? Pero fue más como el saber dónde acudir. Era más nuestra preocupación. Bueno, mi nombre es Carla Caballero Almaraz, soy mamá de Ian Carvajal Caballero, mi niño tiene 2 años. En el momento que yo me enteré fue cuando yo tenía 4 meses, sí fue duro, la verdad, el primer día fue obviamente el más duro, ¿no? En cuanto te dan la noticia, nosotros íbamos porque nos dijeron ya les podemos dar el sexo del bebé y todo. Cuando me dijeron que se veía algo raro en el ultrasonido, sí fue así como que raro, ¿por qué, no? Ya me empezaron a explicar, no, pues es que aquí se ve como una sombra, eso quiere decir que puede tener el labio y el paladar hendido, y fue así como que, ¿pero eso qué? O sea, ahora sí que la ignorancia de uno, en el momento no sabe qué hacer o qué es lo que se puede realizar ya, procedimientos, todo, ¿no? A lo mejor uno piensa, bueno, igual y desde el embarazo se puede tratar o algo, no, ya fue cuando nos dijeron, no se preocupen, ahí ya más adelante cuando naces, cuando ya se evalúa qué es lo que tienes, se les da el tratamiento. Pero sí, al principio fue duro, me acuerdo que en el momento que nos dijeron es niño, esperábamos mucho que fuera un niño, pero cuando nos dijeron es niño, pasó totalmente a segundo término, ¿no? Fue una impresión fuerte. Al principio sí dije, bueno, ¿por qué no? Uno no sabe si es, a mí en mi caso me dijeron que era estadístico, por lo regular a las mujeres nos dicen tienes que tomarte el ácido fólico 3 meses, 4 meses antes de que te embaraces. Yo me lo empecé a tomar poco más de 6 meses antes, por lo que dije, bueno, eso no tiene nada que ver, tenía lo que era el peso, dieta súper balanceada porque había tenido problemas de vesícula, no tomé medicamentos. Entonces no era por algo que dijeran, ay, el medicamento te pudo haber causado, porque no era eso. Me dijeron que era estadística. Por mi esposo venía, se podría decir que un antecedente, pero era totalmente aislado, entonces no tenía que ver. Y pues sí, ¿no? Al principio es que puede haber sido por tu lado o algo así, pero pues no, hasta eso no tuvimos de echarnos la culpa, nos unimos. Fuimos, de hecho, cuando nació el niño, fuimos a terapia pues no de pareja, él tenía como que la cosquillita de que yo tuviera depresión postparto o algo, pero no, al contrario, nos ayudó mucho a sobrellevar todo el principio del tratamiento, que era lo pesado. Sí, fue así como que pues es algo nuevo, no conocía el tema, era algo desconocido. A mí me mandaron al Hospital General, pero por recomendaciones me decían que fuera al infantil. Entonces me fui al infantil con un pase que me extendieron en el Gustavo Vaz. No me la quisieron atender porque su situación no ponía en riesgo su vida, que solamente casos más graves los atendían. Bueno, de hecho cuando él nació a mí no me costó trabajo porque a mí me hicieron muchos estudios como que para ver y tener en el hospital todo lo que se necesitaba. En el momento que nace, mi parto fue por cesárea, se lo llevan las enfermeras prácticamente al lado, lo empiezan a revisar y cuando me lo van a acercar como que lo traían escondido. Yo no sé si es porque a lo mejor muchas mamás no lo saben y es una impresión fuerte para ellas, pero cuando me lo iban a acercar lo primero que les pregunté fue, ¿nada más es el labio o también el paladar? Y ya fue así como que ya voltean y me dicen, no sabemos, eso ya se revisa después, pero sí, ya como que ellas también sintieron como que un alivio de decir, bueno, ya no fue tan fuerte la impresión para ella. Y sí, no, la verdad yo lo vi hermoso, no, ¿qué puedo decir? Se siente uno triste porque son casos, en el especial en el de mi hija, pues no fue a lo mejor tan grave, pero el ver a otros pequeñitos en que incluso el comer es difícil, el que
es muy complicado para mamá y para papá. O sea, sí nos daba, o sea, nos partía el corazón, pero sabíamos que estaba en el lugar indicado, que aquí se iban a sentir súper tranquilos y también se siente a uno cómodo el que haya más gente con la que puedas compartir tu experiencia, porque a veces allá afuera la sociedad pues no se presta o empiezan, no sé, o los ven o los malmiran, y en cambio aquí pues puedes compartir, ¿no? Experiencias o qué te ha funcionado a ti en respecto a su alimentación, en el biberón simplemente, porque en el biberón también ya ve que es luego no toma normalmente con un biberón normal, entonces todas esas experiencias con los papás me ha ayudado mucho. Pues la verdad, a veces ignorando a la gente, ignorándola, porque hay gente que a lo mejor disimuladamente, pero hay otras que de plano la ven y con cara de espanto, ¿no? En esa etapa. Pero pues igual, evitando esos comentarios o no haciendo caso, yo creo que nosotros tenemos que darle la confianza a ellos, el saber que son niños como cualquier otro, que sí es difícil porque se enfrentan a una sociedad muy difícil, pero pues es darle apoyo y nosotros igual terapearnos psicológicamente en que pues no hacer caso a comentarios, no hacer caso a esa clase de gente y hay gente afortunadamente a nuestro alrededor que nos quiere, entonces Yo, yo pregunté aquí al principio cómo le hacían tanto, le pregunté a la psicóloga qué podía hacer también para que no fuera tan complicado para el niño, ¿no? Porque de alguna manera son traumas que les generamos a los hijos. Traumas que a lo mejor son generados por su bien, pero que a la vez pues sigue siendo un trauma, ¿no? A mí me dijeron ponle música. Al principio le empecé a poner música clásica, me di cuenta que lloraba, busqué todo tipo de música, le puse rock, le puse pop, de todo lo que encontré. Medio se tranquilizaba y sí, no, sí es difícil porque, por ejemplo, había niños que me decían las mamás, no, ¿sabes qué? Es que yo con 10 minutos que le detenga la placa para que se le pegue es suficiente. Yo tenía que estar a veces 30 minutos. O sea, eran 30 minutos que estaba a veces llore y llore, a veces lloraba y se quedaba dormido. Sí fue muy complicado, la verdad, cuando ya uno deja de ponerle la primer placa, antes de que le operen el labio, es lo más difícil, yo siento, ¿no? Bueno, también las recuperaciones luego de las cirugías es lo que en algunos es diferente, ¿no? En mi caso, la verdad, pasando la cirugía de paladar, yo estaba muy asustada porque muchos dicen, es que mi niño llora mucho, no se me quiere despegar, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, y la verdad yo vi a mi hijo y dije, wow, o sea, muy independiente de que él quería comer, desesperado por comer, muchos niños no comen justamente por las molestias y todo, no, Ian, mi niño, comió y comió y comió, no se quejaba, él quería jugar, él no quería dormirse con nosotros, o sea, él buscaba su independencia y hacer sus cosas como él las hacía normalmente. Bienvenidos una vez más a Ruta a la Inclusión, el espacio informativo dedicado a la discapacidad, las enfermedades raras, las neurodivergencias, y en esta ocasión nos convoca un tema muy particular que es el labio y paladar hendido, una situación, una característica, una forma de vida que tenemos muchas personas, que cada vez hay mayor una incidencia en nuestro país, pero para ello el día de hoy cuento pues con dos maravillosas especialistas sobre este tema, y pues dejaré que ustedes se presenten. ¿Qué les parece si se dan a conocer en este momento? Sí, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, dependiendo cuando nos vean. Mucho gusto. Soy la doctora Yadeli Sánchez. Soy cirujana maxilofacial, egresada del Hospital Juárez de México. Ahorita me encuentro adscrita a la Clínica de Labio y Paladar Hendido del Hospital Pediátrico Peralvillo, en donde pues obviamente el grosso del tratamiento es pues atender a nuestros pacientitos con esta condición. Muy bien, muy buenas noches. Pues yo soy Silvia Mota Hernández, soy terapeuta en comunicación humana con una maestría en educación regular y actualmente estoy adscrita a la Clínica de Labio Paladar Hendido del Hospital Pediátrico Peralvillo, aproximadamente que se inauguró hace 8 años,
y esta es la condición que atendemos con mayor frecuencia. Bueno, también atendemos problemas de lenguaje, retardos de lenguaje, pero bueno, ya escucharán a lo largo del programa por qué es tan importante la terapia del lenguaje en esta condición de los niños con fisuras labiopalatinas. Gracias. Perfecto, doctoras. Pues sin duda alguna hay que partir de lo general a lo particular. Y una pregunta esencial, doctora Yadeli, es ¿qué es el labio y paladar hendido? Y pues si hubiera alguna causa de esto, porque la incidencia cada vez es mayor, pero pues habría que saber primero qué es el labio y paladar hendido. Claro. Bueno, el labio paladar hendido se define como la principal anomalía craneofacial a nivel mundial. ¿Qué es esto? Es cuando el labio y el paladar de un bebé en vida embrionaria, en vida intrauterina, no logra unirse adecuadamente. O sea, los segmentos que forman nuestra carita, por alguna razón, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto, no logran fusionarse. En México tiene una incidencia de aproximadamente, depende de donde lo leamos, 1 en cada 650 nacidos vivos, 1 en cada 700 nacidos vivos. Encontramos estados de la República que se ven más afectados, como por ejemplo Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, y obviamente tenemos incidencia en cada uno, pero para redondear, 1 de cada 700 nacidos vivos. En cuanto a la etiología, si bien la herencia juega un papel fundamental en esto, se habla de una etiología multifactorial, en donde por ciertos factores ambientales, que tienen también mucho que ver con la nutrición de la madre, la edad que tengan, obesidad en muchos casos, que se utilicen fármacos teratógenos, puede afectar un poco en la incidencia. De hecho, a mí me gusta mucho una teoría, es una teoría actualmente que se llama la teoría del umbral. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos un umbral, supongamos en esta zona, y entonces vamos sumando ciertos factores. Y cuando este umbral se pasa, es muy probable que nuestro paciente o nuestro bebito va a nacer con labio y paladar. Eh, pero bueno, si entonces hablamos básicamente de que es multifactorial, sí tiene una carga genética, pero no lo es todo. Y es que aquí, doctora, quisiera como un poco insistir en esta parte que ha subrayado al final, porque incluso yo llegué a escuchar comentarios, es que a lo mejor saliste cuando estabas embarazada y la luna estaba llena, y hay muchos mitos alrededor. Esto hay que desmitificarlo, ¿no? Eso yo considero que es muy importante hacer un punto aquí, eh, es muy importante aclarar, porque de por sí a veces las mamis se dan cuenta, bueno, los papás se dan cuenta de que su bebito nació con labio y paladar ya al momento de que se los están entregando. Y evidentemente a nivel psicológico, en muchas ocasiones, cuando hay desinformación, viene mucha culpa, ¿no? Es que hice mal, a lo mejor no tomé vitaminas suficientes, etcétera. Y sobre todo de poblaciones que tenemos en el hospital que vienen pues de ciertas zonas que a lo mejor no se tiene el acceso a tanta información, les echan mucho la culpa a las mamás. Es que hubo un eclipse y no te pusiste el cordón rojo alrededor. Llegó una vez que me dijo, es que me echaron mal de ojo, o sea, mi vecina me echó mal de ojo y por eso mi bebito nació y causó un problema en la comunidad importante. Entonces, cabe aclarar que estos son mitos, que no es culpa de los papás, al final esto no es culpa de nadie y que esto es importante porque tiene una solución, ¿no? O sea, son pacientes totalmente que tienen un buen pronóstico con los adecuados tratamientos que hablaremos en el resto del programa. Los tratamientos. Y aquí me quisiera dirigir con usted, doctora Silvia, porque pues
cuando, como con cualquier discapacidad, cualquier enfermedad rara, cualquier situación que podríamos considerar diferente en el momento del nacimiento de nuestro hijo, lo primero que ocurre es que no hay información al respecto. En el caso del labio y paladar hendido, ¿cuáles son los tratamientos que debemos de buscar? ¿Cuáles son pues los momentos adecuados para que comience el tratamiento del labio y paladar hendido? Y si es que esto pues puede comenzar incluso antes del nacimiento del bebé, porque incluso hay veces en que dicen, si vas con tal doctor, él te puede hacer una operación desde el vientre y ya va a nacer el bebé maravillosamente. Aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Claro, desde luego que como cualquier condición o discapacidad, entre más temprano tengamos una intervención es mejor para los padres y para el producto, el bebé, el niño. Es importante tener una incidencia con los padres desde que está en el embarazo, si tenemos alguna noticia de que el niño o la niña va a tener una fisura labiopalatina, cómo intervenir e informar a los padres de la condición y de los tratamientos que hay. Y evidentemente, como decía la doctora, pues no es culpa de nadie, sino son multifactorial, es una condición multifactorial. Entonces, es importante empezar a trabajar con los padres desde el embarazo, desde el nacimiento, inmediatamente al nacer, es también al mismo tiempo que trabaja la odontopediatra, la cirujana maxilofacial, genética, psicología, para una intervención con los padres por esta condición que a veces no es lo que se espera. El área del lenguaje, porque a veces los papás piensan que como tiene una fisura no le van a hablar, y hay diferentes factores también psicológicos que se juegan ahí para empezar a trabajar con el bebé, como esta estimulación temprana, como en cualquier otra condición también, pero en la fisura labiopalatina es muy importante comenzar e iniciar con el tratamiento de todos los especialistas desde un inicio y darle un seguimiento muy puntual. Otorrinolaringología también, no en todos los hospitales hay todos los servicios, pero bueno, en la clínica de labio paladar hendido del Hospital Pediátrico Peralvillo contamos con varios especialistas, que es lo ideal para comenzar a edades tempranas. Pero prácticamente es desde el día cero, o sea, me refiero antes de que nazca el niño, hay algo que ya se puede hacer y posteriormente prácticamente desde el día uno de nacido. Sí, Claro, efectivamente. sí. Hay que trabajar con los papás y desde el día cero trabajar con el bebé para ver cómo se pueden, hay tratamientos de ortodoncia como prequirúrgicos para poder apoyar la cirugía que hace la doctora, y de esto, bueno, le podrá ampliar la información, les podrá ampliar la doctora que se encuentra en la clínica, que en este momento está con nosotros, pero podremos como hacer un anexo de esta información para ver, es a lo mejor tema de otro programa por el tipo de tratamiento prequirúrgico que se utiliza para que los niños la utilicen desde el día cero hasta que sea su intervención quirúrgica. Sin embargo, me gustaría aclarar un punto. Eh, Sí. no es conveniente o qué tan conveniente es esas teorías de que dicen de que se puede hacer una operación desde el vientre. Quien guste Ok. contestar. Yo la Doctora. contesto. Uh-huh. Gracias, gracias. Existen dos corrientes, ¿no? Quirúrgicas en este sentido. Sí existen algunos médicos o cirujanos que desde que el bebé nace, incluso todavía antes de que o sea, todavía no se corta el cordón umbilical, realizan la cirugía del afrontamiento del labio. En lo personal, y de hecho el protocolo que seguimos en la clínica, sí es esperarnos a que el bebé tenga ciertos meses, que por lo general son de 4 a 6 meses de nacido, que tenga un peso especial. La literatura lo maneja como de 10 libras, que en México serían 5 kilos aproximadamente de peso, y que sus leucocitos, que son al final las células de defensa de nuestros bebés,
se encuentren en cierto nivel para que nuestro paciente tenga las defensas adecuadas. Además de que quirúrgicamente encontrar las estructuras anatómicas de un recién nacido a un paciente de 4 meses, es más sencillo ubicar las estructuras para que el resultado del labio sea lo más anatómico o estético posible en este sentido. En cuanto al inicio del tratamiento, ya que el bebé nació, se inicia desde el día 0, colocando placas especiales, placas obturadoras y bandas elásticas, que las bandas elásticas lo que hacen es algo que justamente como lo comentó la maestra, una ortopedia prequirúrgica, que al final eso ayuda al afrontamiento de los segmentos que se encuentran separados, lo van a, o sea, de estar una fisura de este tamaño, utilizar esta ortopedia va estrechando el tamaño de nuestra fisura. Y es que aquí habría un punto muy importante que aclarar. Cuando nace un niño con labio de paladar hendido, muchas veces lo primero que pensamos, lo que hay que cerrar es el labio, pero existen partes estructurales por dentro que hay que tratar y en eso radica la importancia de la... Odontopediatra u ortodoncista. Es Sí, decir, no solamente la parte física, sino por dentro. funcional, sí. En cuanto, por ejemplo, justamente siguiendo del tratamiento, sí, y el primero inicio de odontopediatría, como lo comentó la maestra Mota, es un tratamiento multidisciplinario porque nos vemos involucrados muchos especialistas. A mí me gusta dividirlo en 3 grandes áreas, que es el área médica, el área social y el área quirúrgica. En el área médica encontramos a los pediatras, porque obviamente nuestros pacientes requieren valoración por pediatría, otorrinolaringología, nutrición. Es muy importante el tratamiento con nutrición porque son bebés que pueden llegar a no alimentarse tan fácil y por ende tener desnutrición. E incluso por la fisura, al momento de alimentarse se cansan. Entonces, como se cansan, no comen lo suficiente. Pierden, de hecho, más kilocalorías. Entonces, esto es en el área médica. En el área social, obviamente tenemos terapia del lenguaje, tenemos al área de psicología, que es súper importante para el apoyo desde el primer día. Y bueno, en el área quirúrgica, como comentamos, otorrinolaringología, los cirujanos maxilofaciales, en muchos casos cirujanos plásticos, anestesiología. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, como le comenté, la primer cirugía que se realiza es la del labio entre los 4 y los 6 meses de edad, que es cuando el paciente ya cumple con lo que comenté previamente. Después la cirugía del paladar, que se hace entre el año de edad y el año 6 meses, o sea, los 18 meses de edad, antes de que nuestro paciente empiece a emitir ciertos fonemas, que bueno, yo creo que la maestra Mota después nos podrá aclarar mucho más esto. Pero también existe la teoría de que nos esperamos hasta el año y medio de edad para favorecer todavía el crecimiento del maxilar. Porque si los operamos muy chiquitos, esto puede conllevar a que el maxilar no crezca adecuadamente y entonces posteriormente podríamos tener una secuela, que más adelante hablaremos de las secuelas que tienen nuestros pacientes. Entonces, si nos esperamos un poquito más, se favorece el crecimiento de todo el maxilar. Y ya posterior a hasta los 8 años de edad, se coloca en muchas ocasiones, no todos los pacientes lo requieren, el injerto óseo, que me parece que más adelante vamos a hablar de ello. Y en teoría estas son las 3 principales cirugías que requieren nuestros pacientes, a no ser que de repente llegue a requerir una reintervención. Este es un espacio meramente informativo, no busca hacer ninguna propaganda o hablar mal de ninguna institución, pero maestra Silvia, sería importante pues resaltar en qué tipo de instituciones podemos atender a nuestros niños con labio de paladar hendido, porque existe el sector salud, pero a lo mejor también hay otras instituciones a las cuales las familias pudieran acudir. ¿Que me pudiera platicar un poco sobre esto, maestra? Claro, hay varias instituciones, lamentablemente no son
muchas, son pocas. Está el sector salud, donde inició todo, que fue un poco en el Hospital General de México y básicamente en el Hospital Gea González, con el doctor Ortiz Monasterio, que fue pionero de las fisuras para la cirugía de las fisuras labiopalatinas. También están los hospitales de la red, que son los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, que ahora pertenecemos a IMSS Bienestar. Tenemos el Hospital Pediátrico de Tacubaya y tenemos el Hospital Pediátrico Peralvillo, donde está la clínica específica de labio paladar hendido, con varios especialistas que tenemos al servicio de los pacientes con fisuras. Y bueno, hay algunas instituciones, unas organizaciones no gubernamentales que apoyan. Por ejemplo, está Smile Train, que es una organización que apoya a niños con fisura labiopalatina en todo el mundo, y bueno, México también se beneficia de algunas situaciones que ellos ofertan. Está el Centro Suma, hay algunas instituciones, por ejemplo, asociaciones, por ejemplo, está en el Hospital Inglés también, y creo que, bueno, son como las más conocidas, pero en general creo que ya cada vez hay más apoyo para los papás y los niños con fisura labiopalatina. Hace rato, doctora Yadeli, usted ya nos enumeraba algunas de las operaciones que se pueden realizar cuando existe labio paladar hendido, pero obviamente hay riesgos cuando se llevan a cabo. Y bueno, pues en la experiencia propia podría decir que pues la recuperación es una parte difícil donde puede haber riesgos. ¿Que me pudiera platicar un poco de esos riesgos que existen, de una mala recuperación o también de una mala intervención quirúrgica? Claro. Bueno, como pues todo procedimiento quirúrgico pues conlleva riesgos y complicaciones que incluso podrían ser transoperatorias, en donde el paciente podría llegar a presentar de repente algún sangradito, etcétera, aunque es muy poco probable, alguna complicación anestésica. En cuanto a la recuperación, el posoperatorio, bueno, sí, es complicado para los papás porque hay que cuidar mucho que no se estén tocando el área quirúrgica, ya sea del labio, meterse objetos a la boquita que puedan lastimar la cirugía del paladar, que incluso hagan reacciones al material de sutura que se coloca, eh, que haya algún tipo de dehiscencia. ¿Qué es una dehiscencia? Es que se abra la herida, que se infecte, porque en muchas ocasiones les da mucho miedo, sobre todo en la cirugía del labio, tocarlos y se forma costra o se queda la papilla, etcétera, y esto puede producir algún tipo de infección y desembocar en que la herida se abra. Entonces, somos como muy enfáticos en los cuidados que se tienen que cumplir, la antibiótico-terapia que se da, que se les prescribe, los analgésicos, antiinflamatorios, e incluso nos apoyamos mucho de cierto tipo de ungüentos que tienen elementos antisépticos que ayudan a mantener las heridas limpias. Entonces, en lo personal, en la experiencia que tengo, hasta ahorita no ha habido como una complicación mayor, pero siempre existe, ¿no? A veces, eso sí es muy común, se enferman. Posterior a la cirugía se enferman. Entonces el escurrimiento nasal también puede hacer que la herida pueda abrirse. O ya me sucedió en una ocasión, no sabíamos que la bebita tenía cicatrización queloide. Esto es algo inherente a la paciente, no tiene que ver con la cirugía, y obviamente la cicatriz puede llegar a quedar un poquito más marcada. Hay muchos estigmas, incluso palabras, por ejemplo, el famoso labio leporino, ¿no? Las personas que tienen alguna gangosidad al hablar. Eh, en su experiencia, ya cuando han pasado por esas operaciones, ¿qué tan importante es la atención psicológica en los pequeños que han pasado por este tipo de experiencias? Claro, es bastante complejo en la sociedad el poder
Pues saber que no van a tener bullying, que se genera mucho ahora en las escuelas, porque hay una condición, ¿no? Y generalmente hay una cicatrización, y no siempre es la óptima, que depende también de muchas situaciones, la cicatrización queloide, etcétera. Y el habla también está muy implicada porque hay una fisura donde no permite que haya un cierre velar, y no permite que puedan producir los fonemas velares, la G, la K y la J. Entonces sí requieren un apoyo psicológico para fortalecer a los niños y que efectivamente no haya este tipo de bullying, y puedan ellos como decir firmemente cuál es la condición en la que se encuentran, y que bueno, pues una situación probablemente temporal, y que puedan afrontar de la mejor manera. Y bueno, con el tratamiento es lo más importante, siempre estar llevando el tratamiento tal cual para que puedan mejorar y avanzar siempre, para insertarse adecuadamente en la sociedad, en la escuela, en los trabajos, en todos los ámbitos sociales. Uno de los puntos más importantes que yo he podido ver en el tratamiento del labio paladar hendido es la odontopediatría. Porque bueno, a veces esta fase es más fundamental incluso que las mismas intervenciones quirúrgicas, porque prácticamente pareciera que los cirujanos ya nada más van a pegar, pero el trabajo, la talacha, por decirlo de alguna manera, está en el dentista. Que pudieran poder platicar un poco sobre la relevancia de la odontopediatría. Ujú. Bueno, el papel de la odontopediatría es muy, muy importante. Yo como cirujana podría decir que trabajamos de la mano. ¿Por qué? Porque al final ellos son los que se encargan de mantener la salud dental de nuestros pacientes. Uno, nos ayudan a prepararlo para la cirugía porque no podemos operar a un paciente con focos de infección como es la caries dental, porque al final sería poner en riesgo el pronóstico de nuestro procedimiento quirúrgico. Y dos, no nos podemos arriesgar a que este tipo de pacientes de por sí puede ya haber ausencias dentales, a que por caries pierdan dientes u órganos dentales. Entonces, el papel del odontopediatra es fundamental desde el inicio del tratamiento, incluso desde mucho antes de iniciar las cirugías, eh, porque al final es el que mantiene, pues como lo vimos, la integridad de la boquita de nuestros pacientes. Es fundamental también, por ejemplo, el lavado correcto de los dientes, el lavado de la placa, el aseo continuo, es fundamental también. Sí, es fundamental. Creo que aquí justamente nos encontramos en muchas ocasiones, los papis llegan a sobreproteger a los pacientes por la misma condición que presentan. Entonces, luego los premian con muchos dulces, les da miedo lavarse los dientes y empiezan con caries. Entonces, pues es como un ciclo, ¿no? De le doy su dulce, no lavamos los dientes, tiene caries y se arriesga a perder más órganos dentales. Entonces, la higiene oral es súper importante para todos, pero en especial para pacientes con labio y paladar fisurado. La sobreprotección. Nació mi hijo con labio paladar hendido y quiero protegerlo, y entonces pues es un tratamiento doloroso y lo quiero compensar justamente, por ejemplo, con esto de darle alimentos con altos contenidos calóricos. ¿Qué tan importante es poner esto en su justa dimensión y no sobreproteger a un niño con labio paladar hendido? Es como decíamos desde un inicio, muy importante trabajar con los padres desde el inicio, desde el día cero o antes, para que efectivamente ejerzan una crianza de lo más equilibrada posible. Es una condición difícil, evidentemente, no es una situación sencilla, sobre todo al inicio, que tenemos mucho temor, mucha incertidumbre, a veces es difícil, ¿no? No es lo que esperábamos. Entonces es muy importante hablar con los padres para trabajar esta situación de manejo, establecimiento de límites, la higiene, el trabajar un lenguaje desde pequeños, esta estimulación a lo mejor con mucho mayor incidencia con un niño regular, digamos. Hay que
trabajar mucho con el lenguaje, con el habla, para que los niños puedan tener un mejor desarrollo. Incluso las placas o todo el tratamiento prequirúrgico a veces nos ayuda como a tener una mejor habla. A veces les cuesta trabajo adaptarse al inicio y después puede ser un factor que beneficie el habla en los niños cuando utilizan estas placas, pero hay que tener mucho cuidado efectivamente con la higiene y con esta ingesta de dulces. Los papás van aprendiendo, los niños se van haciendo muy fuertes, muy buenos, muy disciplinados y muy resilientes. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer, pero también hemos visto muy buenos resultados cuando tenemos todo este apoyo interdisciplinario, multidisciplinario de psicología, de odontopediatría, del audiólogo, del otorrinolaringólogo, de genética. Todos tenemos la intervención y obviamente cirugía maxilofacial, ¿no? Que es quien determina de manera muy importante como el cierre en el labio, en el paladar, todo lo que se va requiriendo, ¿no? Quirúrgicamente. Aquí hay un punto muy importante, el de la audiología. Primero recurrimos como ya dijimos, a los cirujanos, al odontopediatra, pero la parte de la audiología, pues también es básico en este tratamiento. ¿Quién guste contestar? Es muy Si quieres importante, tú, pero sí. a ver, perdón, no sé, a veces no se relaciona o los papás no tienen la información completa, no tienen la idea de que está relacionado totalmente la audición con la fisura, con la nariz, con el oído y la boca. Entonces tenemos que darles la información y hacerles saber la importancia de que no haya infecciones, de que el niño esté sano, de que el niño tenga higiene, una higiene bucal y además una higiene de los oídos, ¿no? Que no haya infecciones, que no tengan demasiado ruido, porque está alterada la audición, porque hay una fisura, hay demasiada salida de aire, entonces no hay una buena acústica en el niño. Hay que hacer potenciales evocados auditivos en edades tempranas para ver los niveles de audición y qué tan afectada está por el tipo de fisura que tenga el bebé, la bebé. Y después de la cirugía, después de la intervención, también es hacer otro estudio para ver si esta audición ha mejorado. Y es muy importante para el desarrollo del lenguaje. Evidentemente, si no hay una buena audición, pues no vamos a tener un buen desarrollo del lenguaje. Hay una parte en la que la terapia del lenguaje también se vuelve fundamental, porque en efecto hay sonidos que pues cuestan más trabajo. ¿Cuáles son esos sonidos que cuestan más trabajo y en qué momento debemos de acudir a esa terapia de lenguaje? La terapia de lenguaje la iniciamos con la orientación a los padres desde que son los niños, desde el día cero también. Es como orientar a los padres en la importancia de la estimulación en todos sentidos, estimulación auditiva, estimulación del lenguaje, que se refiere a cómo toda la sintaxis, todas las oraciones, un lenguaje completo, no le decimos palabras, no corregimos delante de nadie y obviamente el habla a edades posteriores, ¿no? Cuando ya el niño empieza a tener palabras y frases y oraciones, pero es muy importante intervenir desde bebés con los papás y posteriormente ir siguiendo su desarrollo del lenguaje psicomotor y del lenguaje. Doctora Yadeli, pero a veces, y lo digo también por la propia experiencia, aun cuando se lleva al pequeño a la terapia de lenguaje, hay sonidos que pues no se pueden pronunciar, no salen, pero porque hay una insuficiencia. Eh, Ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero se necesita hacer Ajá. una operación de colgajo. Esa es Sí, una operación adicional. Eh, sí. Platíqueme un poco de este procedimiento porque incluso conlleva pues, el extirpar anginas y adenoides. Sí, bueno, justamente es una secuela, es yo creo que de las principales secuelas que se tienen, que se llama insuficiencia velofaringia. La insuficiencia velofaringia es, bueno, lo voy a tratar de explicar como de una forma, con un lenguaje sencillo. Es un espacio amplio
que existe entre la parte posterior del paladar con la faringe y las paredes laterales de la faringe. O sea, es un espacio muy amplio, entonces al final son músculos. Cuando se pronuncian ciertas fonemas, como lo dijo la maestra Mota, los fonemas velares, se espera que se haga un esfínter, o sea, un cierre, para que el aire de alguna forma no se escape. Entonces, cuando el espacio es muy amplio, por más que los músculos logren o quieran afrontarse, no se logra afrontar y es cuando tenemos ya sea, bueno, me corregirá la maestra Mota, una voz hipernasal, una voz hiponasal, alguna fuga de aire. Entonces, sí es necesario hacer reintervenciones. Hay múltiples reintervenciones que se pueden intentar. El colgajo velofaringio, que es el que me estaba comentando, es una opción. Existe la opción de elongar el paladar con una palatoplastia, o sea, una segunda cirugía de paladar, con una técnica que se llama doble Z de Furlow. Sí, por lo general se tiende a manejar que el colgajo velofaringio es de las últimas opciones porque al final es muy invasivo. Es tomar tejido, básicamente, de la faringe que tenemos aquí, y unirlo hacia el velo del paladar para que se logre cerrar este esfínter que comentamos. Existen otras técnicas que no son quirúrgicas y no son tan invasivas, que es algo que se llama bulbofaringio, que es como una plaquita de las que se pone normalmente, una plaquita dental, pero sale como una colita de castor que queda en ese espacio. Y entonces cuando los músculos que hemos comentado se cierran, se topan con el bulbo y entonces ya no fuga el aire, por así decirlo. Pero sí, yo creo que la secuela, si no es que es la más difícil de tratar, al final también es por lo que se estigmatiza muchísimo a nuestros pacientes. A veces ellos dicen, es que ya no me interesa tanto la cicatriz. Yo lo que quiero es hablar bien, que me entiendan. Tenemos historias muy tristes de ya pacientes grandes que pierden trabajos constantemente porque los compañeros o los jefes se desesperan de que no se entiende lo que dicen. Entonces es súper importante siempre apostarle a todo, pero principalmente al lenguaje. Es algo súper importante. Y ahí, maestra Silvia, ¿cuánto tiempo puede durar una terapia de lenguaje? ¿Meses, años, toda la vida? ¿Cuál es el promedio o depende de cada paciente? Claro que depende de cada paciente, desde cuándo empecemos la intervención, la frecuencia con que se dan las terapias. Es muy importante que sea como muy consistente y depende también de la cirugía, ¿no? Porque tenemos que ver si realmente hay una insuficiencia velofaringea. A pesar de que yo me tarde 20 años en terapia, eso no va a mejorar porque hay una condición, como decía la doctora y como nos explicaba, pues no se llega a afrontar, no hay un cierre del velo y entonces nunca va a poder hacer esa producción. O si hay una salida de aire, tenemos fonemas explosivos como la P o la S, que necesitamos como juntar mucho aire para poder explotar y producir el fonema. La verdad es que lo hacemos tan mecánico que ya no nos damos cuenta de la importancia del punto y modo de articulación para algunos fonemas. Entonces, si hay alguna situación en el niño muy particular como una salida pequeña de aire o a lo mejor una insuficiencia velofaringea, no va a permitir que se produzcan estos fonemas. Entonces, por eso es la importancia de trabajar de la mano con el cirujano para poder definir digamos, cuál es la situación más recomendable para cada paciente, tanto en el tiempo de la terapia, si se requiere otra intervención quirúrgica o no. Entonces hay que estar como trabajando mucho. Una terapia puede durar mucho tiempo, dependiendo de si la damos cada semana, es como muy rápido si tenemos esta ventaja de que ya se realizó la cirugía y va cicatrizando bien y hay buenos avances, hay apoyo en la familia para continuar trabajando, porque bueno, yo le puedo dar terapia 1 hora a la semana, pero lo más importante es trabajar con el niño cotidianamente. Entonces, depende mucho del paciente, pero tampoco debe ser demasiado tiempo porque esto incide también en esta parte psicológica, se cansan, la verdad es que
los niños tienen que hacer otras actividades de lo más normal, ¿no? Tienen que jugar, tienen que tener actividades extraescolares y no podemos tenerlos en terapia toda la vida. Entonces, lo que hacemos es que a veces trabajamos 6 meses, un año, descansamos, vamos viendo cuáles son los avances, si requieren otra intervención y si podemos seguir con terapia. Entonces, yo creo que vamos como analizando cada caso y cada situación. Ahora bien, en una de las etapas ya no tan tempranas, sino un poco más avanzados en los tratamientos, hay una operación que ya lo esbozábamos un poco al inicio, que es el injerto. Eh, Esta operación, ya nos decía usted, doctora Yadeli, que no es necesaria en todos los casos, pero ¿qué decir sobre esta intervención quirúrgica? Porque incluso se habla que es una de es las recuperaciones más difíciles, porque en dado caso de que sea un injerto tomado de la cadera. Sin embargo, bueno, también ya hay otras técnicas en la experiencia personal. Puedo contar que también pues ya se puede tomar un La calota. momento, como si fuera un raspado del cráneo y hacer el injerto en la boca. Platíqueme un poco Ujú. sobre esta intervención quirúrgica, doctor. Bueno, el cierre de la fisura nasoalveolar, eh, al final es justamente interrumpir o cerrar la conexión que aún existe entre la nariz y la boca, ¿no? ¿Por qué digo que no se requiere en todos los casos? Porque depende mucho del tipo de fisura que tengan nuestros pacientes. Hay una variedad infinita en la clasificación de labio y paladar fisurado, pero bueno, supongamos que nuestro paciente lo llega a requerir. Como digo, es el cierre de esta comunicación que aún existe o prevalece entre nariz y boca y consiste en colocar, o sea, cerrar esto y esta zona y colocar un hueso, un huesito, ya sea, como usted lo comentó, autógeno, es decir, que se tome del mismo paciente. Tenemos varios sitios donadores. La cresta ilíaca es uno de los principales, la calota, aunque eso es algo bastante controversial, pero en lo personal yo sí utilizo injerto de calota, o algunos otros sitios en boquita, como son la rama mandibular o el mentón. Como usted lo dice, es como una especie de raspadito para obtener el huesito particulado y colocarlo en la zona. Esto también hay otros tipos, como pueden ser ya injertos que venden aloinjertos o injertos de otro donador que ya han pasado por múltiples procesos sin necesidad entonces de hacer otra cirugía, como para abrir la incisión en la calota o en la cresta ilíaca, etcétera. Eh, ¿Con qué finalidad se hace el cierre de la fisura nasocelular? Bueno, ya lo comenté, cerrar esta comunicación, pero tiene otras finalidades, como es permitir la erupción de un diente que para nosotros es fundamental para la oclusión o la mordida del paciente, que es el canino de adulto. Se hace con muchas finalidades, pero esa es una de las principales. Otra es dar soporte a la base nasal, porque al colocar huesito en donde no hay, de alguna forma se modifica un poco la base nasal y además de que de alguna razón, por algún motivo, perdón, el maxilar, si está dividido por esta zona en donde falta hueso, ponemos huesito y es como una especie de cemento, por así decirlo, para que todo el paladar sea una sola pieza, por así decirlo. Entonces se hace con toda esta finalidad y obviamente ayuda a la estética y a la función del paciente, porque obviamente esto va a facilitar ciertos movimientos ortodóncicos, o sea, con brackets, o si el paciente amerita o llega a requerir una cuarta cirugía, que es la cirugía ortognática, en la que avanzamos el maxilar para que si llega a tener un colapso nuestro paciente, pues quede con una oclusión adecuada y con un perfil lo más estético posible. Eh, Esto es con respecto a la fisura nasoalveolar. Es decir, esta última parte, para que quede un poco más clara, se refiere a que la mandíbula, la parte de abajo, no se vaya hacia adelante. Sí, lo que justamente hablábamos al inicio de por qué a veces nos esperamos un poquito para operar el paladar, es que en muchas ocasiones hemos visto pacientes que el maxilar se queda como, da la apariencia de que se queda chiquito, ¿no? O sea, como que no crece.
y lo que crece es la mandíbula. Entonces luego dicen, es que la mandíbula creció de más. Y no, la mandíbula no tiene la culpa de esto, la mandíbula creció de una manera natural, normal, pero el maxilar tiende a quedarse atrás. Entonces, lo normal es que nuestros dientes superiores muerdan por delante de los inferiores. Eh, y en muchos de nuestros pacientes no sucede esto. Entonces, esta cuarta cirugía, que pues al final no es lo ideal llegar a ella, pero en muchas ocasiones se requiere, es hacer ciertos cortes o fracturas que nosotros programamos en el maxilar y en la mandíbula para llegar a una adecuada oclusión. Ya para enfilarnos hacia el final de esta amplia charla, que sin duda alguna podría dar aún para más temas, pero cuando uno tiene a un hijo con ave paladar hendido, lo que necesita es escuchar una palabra de esperanza, que haya luz al final del túnel. A ambas les pediría que a manera de conclusión me pudieran decir si es que una persona con labio y paladar hendido puede tener una vida óptima, una vida plena a lo largo, pues, de toda su vida, valga la expresión. Por ¿Quieres iniciar tú, supuesto. sí? Sí. Claro, sí, la verdad es que son niños muy inteligentes, son niños muy funcionales. Hay que trabajar mucho con el área del lenguaje, como dice la doctora, porque es una de las principales alteraciones, bueno, sobre todo posterior a las cirugías, ¿no? No siempre tenemos la cicatrización adecuada, la intervención adecuada o como los resultados esperados, pero hay que trabajar mucho con el área del lenguaje y en el área psicológica, y creo que ortodoncia, otorrino, siempre hay que tener un seguimiento, pero dentro de eso, generalmente los niños con fisura labiopalatina pueden tener una vida, un desarrollo normal en todos los sentidos, y en algunos casos son niños muy resilientes, muy brillantes, muy adecuados, muy amorosos, realmente tienen un plus nuestros pacientes, son verdaderamente hermosos. Y bueno, felicitar a los papás, que el trabajo es titánico, ¿no? Entonces, si es una vida normal, una vida con complicaciones, porque sí hay mucho que atender, pero en general creo que pueden tener muchos buenos resultados y muchas situaciones de éxito. Sí, exactamente. Pues son pacientes súper valientes, súper resilientes. De igual forma, los papás son personas súper responsables, muy comprometidas, que al final lo que todos buscamos, tanto como especialistas, padres de familia, es que pues el paciente se incorpore a su esfera biopsicosocial lo mejor posible, que sean personas igual que todos nosotros, o sea, no debería de haber obstáculos o, o algo que interfiera en que se desarrollen adecuadamente. Tenemos muchos ejemplos de personas famosas en el deporte, en la política, en las bellas artes, que tuvieron labio y paladar fisurado y al final no se encuentran con secuelas. Las secuelas obviamente no es lo esperado, en ocasiones llegan a aparecer por alguna falta de apego al tratamiento o por alguna falla en la cuestión quirúrgica. Hay muchas cosas por las que puede haber una secuela, pero bueno, en sí es que el paciente sea un paciente feliz, un paciente que se pueda desarrollar al 100% como ser humano. Y pues bueno, a manera de conclusión, pues que sí es muy importante desde la vida intrauterina por medio de ultrasonidos 4T, empezar a diagnosticar labio y paladar para empezar a romper miedos, que los papás estén informados. Es muy importante que los papás estén informados para que al final ellos puedan acompañar a nuestros pacientes a lo largo de todo el proceso, que se atiendan en lugares, ya sean hospitales, asociaciones, en donde se les pueda dar un seguimiento adecuado desde que nacen hasta que el paciente se da de alta, sea a los 18 o los 25, 30 años, porque en muchas ocasiones a veces se veía como, lo importante es la cirugía, entonces vamos a hacer campañas y se opera y ya no me importa cómo habla, ya no me importa el crecimiento esqueletal. Y no,
son pacientes que tienen que ir de la mano siempre con todos los especialistas y pues para, como le digo, o sea, al final llegar a que tengan una vida lo más plena posible, romper miedos, romper estigmas, es muy importante y quisiera aprovechar tantito para aclarar que ya no se utiliza la palabra de porino, eso es uno de los estigmas principales. Se debe de poner, o sea, decir cómo es una fisura labio-alveolo-palatina, una fisura labial, una fisura palatina, porque muchas veces nuestros pacientes se ven justamente estigmatizados y lastimados por todo el bullying que llegan a presentar. Estaría muy bien recomendar la película de Memorias de un Caracol, porque son pacientes que logran tener una gran fortaleza mental, emocional y física. Y pues nada más. Gracias. Y yo añadiría que el dolor que pueda existir en un inicio con las operaciones quirúrgicas y algunos tratamientos es solo pasajero. Al final, siempre, siempre, de verdad, esta situación regala más sonrisas de las lágrimas que se pudieron haber cosechado. Pues muchísimas gracias a ambas. De verdad, ha sido un enorme placer platicar con ustedes. Que tengan, pues, un excelente día.